Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a Alfonso por tu invitación a participar en este 7º Congreso Internacional de Gobierno Rural. La reflexión que yo traigo a esta mesa es la siguiente. En el marco de las políticas de sostenibilidad, y muy en particular de las políticas comunitarias de sostenibilidad, estamos viendo crecientemente una intensificación de la litigiosidad sobre sostenibilidad. Creciente. Y es probablemente buen momento para reflexionar acerca de cuál es el papel de la jurisdicción, cuál es el papel del arbitraje, y responder en algún plano a esa pregunta de ¿por qué arbitraje? ¿Por qué arbitraje? Tirando un poco de la experiencia y de lo que podemos hacer de proyecciones de futuro, podríamos hablar de 3 tipos de conflictividad o litigiosidad vinculada a esas políticas de sostenibilidad. Una primera, propiciada por el activismo accionarial, muchas veces a impulsos de determinadas entidades u ONGs, que se nutren incluso de la propia información de sostenibilidad. Y de hecho, el criterio de doble materialidad, y por tanto la materialidad de impacto, como formando parte de los deberes del informe de sostenibilidad, suministra información que puede ser instrumentalizada en buena medida por ese activismo de algunas organizaciones. Este sería el campo natural de la jurisdicción. Segundo, claro, cada vez con más frecuencia en el contrato de las empresas con los proveedores de su cadena de suministro se están exigiendo determinadas obligaciones, fundamentalmente en materia de derechos humanos y de protección del medio ambiente. Y de hecho, la Directiva de Diligencia Debida vendrá a exigir garantías contractuales que la empresa, ya veremos con qué ámbito subjetivo, deberá asegurarse con sus proveedores de la cadena de suministro para garantizar que van a cumplir determinados estándares de protección medioambiental y de protección de derechos humanos. Algo que recientemente ha sido analizado brillantemente por el profesor Ruiz Arranz, hablando de que es una transformación importante del derecho de contratos, en la medida en que el contrato se convierte en una especie de compliance de terceros o de instrumento para la privatización de la imposición o exigencia de determinadas políticas públicas. Lo que antes hablaba Alfonso de la administrativización creciente de buena parte del derecho privado, la integración al final entre los dos planos. Y esto tendrá consecuencias en el plano del análisis de los conflictos sobre eficacia de los contratos, pero también en relación con los remedios, porque los remedios cambiarán. La pretensión de cumplimiento vendrá a ser prioritaria frente a la resolución o la indemnizatoria como consecuencia de esos intereses públicos a los que también va a tener que servir el contrato. Probablemente aquí tenemos un campo para el arbitraje comercial. Probablemente aquí hay un campo importante para el arbitraje comercial. Y hay un tercer bloque de litigios, de conflictividad distinto, que es la conflictividad iniciada por las propias empresas en reclamación de los daños derivados del ejercicio por los estados de sus poderes soberanos en materia fundamentalmente en la experiencia que hasta ahora tenemos de políticas medioambientales. Y este es el campo natural del arbitraje de inversión. Tenemos, por tanto, 3 tipologías y 3 sedes naturales para encauzar esa conflictividad. ¿Tenemos ejemplos de unas y de otras? Sí, y ejemplos interesantes que me voy a permitir poner aquí en común muy brevemente. Probablemente la primera vez que un supuesto de litigiosidad por cambio climático ocupó las primeras páginas de muchos periódicos fue el caso Shell. La sentencia del Tribunal de Distrito de La Haya, de 26 de mayo del 21, que impuso
una orden de reducción de las emisiones netas de dióxido de carbono del 45% para el 2030, comparándolas con las del 2019. Y lo hizo sobre la base de la aplicación de una cláusula general del Código Civil holandés, la conducta socialmente adecuada. ¿A qué dio lugar esa sentencia? Dio lugar a continuación a una solicitud para demandar con medidas cautelares que ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales promovió Client Earth contra el Consejo de Shell. Pidió un permiso para demandar como consecuencia de que consideraba que los administradores habían sido negligentes a la hora de implantar políticas de gestión medioambiental y a la hora también de implantar políticas para implementar la orden del Tribunal de Distrito de La Haya. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales? Denegar la solicitud. Entender que no había un caso prima facie, porque no cabe imponer obligaciones absolutas al Consejo, el Consejo que tiene que buscar el equilibrio entre la prosecución del interés social y el ajuste a los criterios medioambientales, siempre y cuando estos estén en líneas con el Acuerdo de París. Por tanto, la jurisdicción tuvo un principio de deferencia razonable con el criterio empresarial, que es, yo creo, que bastante ortodoxo en términos de responsabilidad de administradores, y que además anticipó en buena medida lo que pasó después con este caso, y es que la Corte de Apelación de La Haya, en una sentencia de 12 de noviembre del 24, revocó la sentencia del Tribunal de Distrito. Eso salió menos en los periódicos, pero revocó la sentencia del Tribunal de Distrito, porque dijo: las empresas son libres para elegir su enfoque de reducción de emisiones siempre que sea coherente con los objetivos climáticos del Acuerdo de París, muy en línea con lo que había dicho el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Vemos, por tanto, que tenemos ya ejemplos de jurisdiccionalización de estos conflictos o de planteamiento judicial de estos conflictos. Voy al arbitraje de inversión. En el arbitraje de inversión también tenemos casos, sin duda alguna, interesantes. Yo brevemente menciono dos, porque no quiero en modo alguno escapar del rígido control horario al que nos tiene sometido con muy buen criterio Fernando. Y es el caso Ecooro contra Colombia. Sería el primero a destacar. Es un caso CIADI del año 2016. En el año 2016, en Colombia, se prohíbe la minería en el páramo de Santurbán. Y en el páramo de Santurbán, la sociedad canadiense Ecooro tenía derechos de explotación minera de indudable importancia. Y la sociedad lo que planteó es una demanda de arbitraje de inversión al amparo del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia. Hubo una decisión de responsabilidad por parte del Tribunal Arbitral el 23 de agosto del año 2022. Se estimó que por parte de Colombia se había infringido la norma mínima de trato porque las medidas adoptadas para proteger el medio ambiente habían tenido un impacto económico adverso en el inversor, no respetó sus propias expectativas y le negó una oportunidad razonable de completar la fase de exploración. Colombia había llamado la inversión, había otorgado una concesión de 30 años y, por tanto, aunque se rechazó el alegato de expropiación indirecta porque se estimó que Colombia había ejercitado legítimamente sus poderes soberanos, sí se consideró que había un derecho a indemnización como consecuencia de esa privación del derecho a la explotación y al amparo, repito, del Tratado de Libre Comercio. Hubo posteriormente una fase de quantum porque el arbitraje se había bifurcado. El laudo sobre quantum, el 15 de julio del 2024, no dio lugar a ninguna indemnización, se reclamaban $1.000 millones por falta de acreditación de los perjuicios. Pero la decisión de responsabilidad fija criterios relevantes en la materia. El segundo caso en arbitraje de inversión que traigo a colación es el caso Rocoper contra Italia. En este caso fue un cambio regulatorio en el año 2015 que impedía la exploración petrolífera y la producción de petróleo a un límite de 12 millas de la costa.
dentro de exploraciones offshore. Y esto perjudicaba los derechos de explotación del yacimiento petrolífero de Ombrina Mare. Aquí hubo una demanda bajo el Tratado de la Carta de Energía y el Convenio CIADI por parte de Rockefeller. La decisión del tribunal, la decisión de 23 de agosto del 22, fue que ese cambio regulatorio había supuesto una expropiación directa de los derechos del inversor desde la óptica del tratado, que debía dar lugar a una indemnización de 190 millones de euros. Tampoco se ejecutó la indemnización. No, en este caso, por falta de acreditación de los perjuicios, sino que hubo un recurso de anulación contra el laudo CIADI ante el correspondiente comité de anulación, y este laudo se anuló por considerarse por el tribunal de anulación que se había producido un defecto en los deberes de revelación del árbitro, que podían afectar a su imagen de neutralidad. Concretamente, el árbitro no había revelado que en el año 2014 había sufrido una condena por difamación y calumnias contra el fiscal general de Ginebra, aunque posteriormente esta había sido anulada por justicia. Pero vemos, por tanto, dos casos de arbitraje de inversión. Y me quedan 15 minutos. 5 minutos. En estos 5 minutos, decir lo siguiente. El arbitraje de inversión, bueno, está claro, es la única posibilidad o la posibilidad más eficiente de poder reclamar las obligaciones de un Estado cuando éstas generan responsabilidad internacional como consecuencia de determinados motivos específicos, que pueden ser la explotación directa o indirecta, un trato que no sea justo y equitativo o discriminación. Por tanto, su fundamento está en los tratados internacionales, en los tratados de libre comercio o a veces en determinados tratados multilaterales, y lo que significa es un foro neutral enormemente ventajoso respecto de las decisiones de la jurisdicción local, que en este ámbito suelen ser bastante lentas y no siempre totalmente neutrales. ¿Y qué es lo que le queda al arbitraje comercial? Al arbitraje comercial le quedarían el impacto que en el derecho de contratos tienen las políticas de sostenibilidad, como decía, la taxonomía con la que empezaba mi intervención. ¿Y por qué arbitraje comercial y no jurisdicción? Bueno, aquí hay una reflexión siempre de sociología empresarial, por así decirlo, que conviene tener muy presente. Cuando el responsable de una empresa decide ir a arbitraje, está asumiendo una decisión más responsable que si acude sin más a la vía supletoria de la jurisdicción. Está decidiendo ir a arbitraje y excluir la jurisdicción, está decidiendo ir a una corte y no a otra, está decidiendo ir a un reglamento y no a otro, está decidiendo designar a un árbitro y no a otro, es más responsable. Tiene que haber muy buenas razones para que esto se lleve a efecto. Y en el ámbito del comercio o de la inversión internacional, la buena razón, cuando hay comercio o inversión internacional, es que el arbitraje es un foro neutral. Es un foro neutral, de tal manera que es difícil el ponerse de acuerdo en la jurisdicción de una de las partes. Y con frecuencia se acude al foro neutral, que es la jurisdicción, que es el arbitraje. Por tanto, más que especialización, más que rapidez, más que la no existencia de recursos, es casi o se presenta como una necesidad. Por eso digo con alguna frecuencia que el arbitraje internacional es una infraestructura esencial para la inversión y el comercio internacional, utilizando un poquito ese esquema, que para mí es muy querido, del profesor Pazares, del derecho como arquitectura oculta del progreso, que suministra infraestructuras como puede ser el arbitraje para la inversión y el comercio internacional. Y eso ocurre, por tanto, cuando estamos hablando de contratos internacionales. El arbitraje comercial se presenta como un foro neutral. Más complicado es el ámbito del arbitraje doméstico, en donde, en función de cuál sea la jurisdicción competente, de la jurisdicción de que estemos hablando, las razones para ir al arbitraje pueden ser bien distintas. Y, a mi juicio, fundamentalmente, la búsqueda de un decisor especializado y también de un decisor que va a poder dedicar más tiempo al análisis del caso que el que puede prestar el servicio público de la justicia por razones bien claras. Y creo que
Con esto, Fernando, me ajusto a... Don Jesús.